Buenas noches, amigos. Quiero que me presten mucha atención. México, que como tantas veces he dicho, es la nación de habla hispana más importante por magnitud demográfica y ubicación geoestratégica, se encuentra al borde, se encuentra a 1 centímetro de desaparecer. Y digo bien, sí, desaparecer. Cientos de miles de muertes ha traído a ese desdichado país la guerra contra las drogas y el inmenso negocio que supone para una parte del Estado profundo estadounidense y para estructuras corruptas que, por supuesto, son las del crimen organizado y que penetran a su vez en las instituciones mexicanas, devorándose la vida de su propio pueblo. Hay zonas enteras que son controladas por bandas de delincuentes. Hay otras bandas de delincuentes que a través de distintos signos políticos saquean a los mexicanos de bien. Pero ahora, amigos, México está más cerca que nunca de una intervención militar involuntaria para los mexicanos, por parte de los estadounidenses, con el pretexto de remediar los mismos males que en gran medida sus políticas sobre drogas han ampliado en la nación azteca. Independientemente de lo que ustedes piensen de Donald Trump, tienen que saber, y pronto haré un informe al respecto, que las consecuencias de una intervención militar estadounidense en suelo mexicano, que podría ser inclusive terrestre, serán brutales. Un mayor derramamiento de sangre del que ya se ha visto y eventualmente la fractura definitiva del país, en especial gracias a actores como el que les señalaré hoy, que parecen de alguna manera estar preparando el terreno, azuzando conflictos que no había entre los mexicanos, tratando desesperadamente de enfrentarlos, intentando de manera descarada ensuciar a las empresas mexicanas competentes. ¿Para qué? Por supuesto, para quedarse con los mercados él, que es un señor empresario, europeo, de formación sionista y amparado en las cobijas de las causas globales y de supuesta izquierda y supuesta justicia social, que repito, lo único que buscan con esas banderas es masacrar la soberanía de México y masacrar a los más débiles que dicen defender. Literalmente hay un agitador profesional que desde el interior mexicano está básicamente sugiriendo una senda, un camino, el del falso indigenismo, que ha destruido a naciones enteras, que puede terminar bien en la balcanización de México, es decir, en su fractura territorial para hacerlo más dominable para potencias foráneas, o bien en su palestinización, es decir, la división de México en guetos, en grandes campos de concentración, el vaciamiento de ciertas regiones, acumulando a gente en otras, o directamente la africanización, que sería parecido a balcanizar y a palestinizar, pero además incentivar que los mexicanos se maten entre sí más de lo que ya lo están haciendo. Por eso es muy importante que vean hasta el último minuto del programa de hoy y me permito sugerirles humildemente, como amigo de México que soy y como alguien que ha vivido el aniquilamiento de un país gracias a personajes como este, les sugiero que cuanto antes, estimados mexicanos, se organicen en forma pacífica para expulsarlo de su país antes de que sea tarde. Antes de presentarles al amigo Sergio Zelensky, ¿no? A este sujeto que encarna la Agenda 2030 y a los intereses foráneos antimexicanos que se han inyectado desde las entrañas del país, quiero que vean que cuando les digo que una intervención militar estadounidense está a la vuelta de la esquina, no exagero para nada. Lo pueden escuchar directamente de la boca del propio Donald Trump. Los invito a hacerlo en una entrevista con la revista Político tras confirmar que tomará acciones militares terrestres directas contra Venezuela. Dijo que también podría tomarlas terrestres, acciones militares terrestres contra México y Colombia. Escúchenlo de él. 7,888 murderers were entered into our country
And Stupid Joe took all those people, and now we're getting them out. We're finding them. We found a lot of them, and we're getting them out, or we're putting them in jail. Some are so dangerous and so bad that we don't want to put them back to their country because they'll find a way to get back in. But these are stone cold murderers. But every time we knock out a boat, we save 25,000 American lives. So would you consider doing something similar with Mexico and Colombia that are even more responsible for fentanyl trafficking into the U.S.? Sure, I would. 11. Seguro lo haría, amigos. Creo que lo escucharon directamente, ¿verdad? Seguro lo haría, pero absolutamente seguro que lo haría Donald Trump. No le temblará el pulso en entrar en México. Bueno, todo conecta con todo y lo que escucharán a continuación también. México está siendo colonizado desde hace tiempo y hay una red internacional de izquierda dura que busca arruinarlo y destruirlo en pedazos. Hace algunas semanas, el empresario Sergio Seransky Lozana denunció haber recibido difamación, agresiones físicas e incluso amenazas de muerte. Grave, ¿no? Bueno, Seransky Lozana denunció frente al Palacio de Gobierno que hubo manifestantes sobornados con miles de pesos por empresas inmobiliarias como Ciudad Maderas, que es un grupo nacional mexicano, para que lo repudiaran y lo agredieran. Seransky se presenta como un noble activista que ha estado denunciando a estas compañías mexicanas, muchas de ellas conocidas por una gran inversión social, es decir, en obras solidarias y filantrópicas, y no se hace mucha prensa de eso, pero básicamente aportan a su comunidad. Bueno, según él, son compañías egoístas que quieren privatizar y despojar de sus tierras ejidales a los pobres nativos indígenas de Ixil, una zona del Yucatán. Pero amigos, por supuesto que esto puede sonar a ¡wow! Una terrible injusticia más en México y tiene que venir un empresario español con el corazón absolutamente humanitario, ¿no? Para echar luz al respecto. No todo lo que brilla es oro, no todo es lo que parece. Cuando un grupo de reporteros fueron a investigar en el terreno y a conversar directamente con los pobladores de Ixil por semejante desprecio, quedaron completamente anonadados. Los indígenas les respondieron educadamente que no había ningún tipo de despojo en la zona. Incluso les mostraron que habían adquirido esos predios de los que habla el sujeto en cuestión, ¿no? El señor Seransky, y ellos los habían adquirido en el año 2016 mediante una operación normal entre particulares, y les explicaron que podían ver perfectamente los registros de transacción en el registro público de la propiedad y del comercio, ¿no? Está bastante interesante la cosa. Básicamente no había indígenas despojados, no había ningún tipo de conflicto, ni siquiera existía una protesta espontánea en la zona, y entonces todos los ojos miraron de vuelta a Sergio Seransky, que había estado diciendo cosas contrarias a la realidad. Nosotros nos tomamos el trabajo de diseccionar la biografía de Seransky, que está contaminada de un romanticismo hipócrita. Parece realmente un producto del marketing. Se ignora su fecha exacta de nacimiento, pero sabemos que él no nació en México, sino en España. Su madre era una señora judía mexicana, sí, que se dedicó a realizar activismo social en tierras españolas. Fue una feminista agitadora que abrió la primera casa en el país para mujeres que decían ser maltratadas. Luego promovió la ley Diogén de José Luis Rodríguez Zapatero, una ley profundamente injusta que, lejos de defender a las mujeres en España, ha acabado con la presunción de inocencia de los hombres, fomentando falsas denuncias. De hecho, el 94% de las denuncias contra hombres no llegan a sentencia, que en la absoluta mayoría de los casos generan incluso detenciones arbitrarias, separación de los hombres de sus hijos y de su hogar por disputas económicas que no tienen nada que ver con el maltrato. Esto ha generado que 900.000 ciudadanos españoles, ni más ni menos, pasen por un calabozo en los últimos 20 años.
Repito, 94% siendo inocentes. Pero claro que hubo un negocio espectacular para ONGs y activistas sociales que reciben generosas subvenciones por aceitar este aparato que deja sepultadas las denuncias verdaderas de mujeres realmente violentadas que realmente necesitan ayuda bajo una torre gigantesca de expedientes turbios. Bueno, influenciado por su mamá, que como ven ya fue una pionera en sacar beneficios de una causa identitaria y colectivista, Sergio Seransky contó que ya a los 14 años de edad cofundó un grupo estudiantil por la justicia social. Una idea que dista bastante de la justicia real, que siempre mira los derechos individuales, porque los individuos tenemos derechos y deberes, libertades y responsabilidades. Los grupos, los colectivos, son abstracciones, no son sujetos válidos de derecho. Son fantasías que ciertos oportunistas aprovechan para violentar los derechos individuales, que son 3: vida, libertad y propiedad privada. Seransky lleva la política en su sangre. Recibió uno de esos famosos premios fantasmas por la paz y con el dinerito ganado decidió irse a vivir ¿a dónde? A Israel, uno de los lugares más injustos del planeta, donde aprendió en un kibutz, el arte de la agricultura comunista. Los kibutz son comunidades agrícolas que surgieron a principios del siglo XX durante el mandato británico que ocupaba Palestina, que como saben es un país que se le robó a sus legítimos dueños y luego se les entregó a colonos europeos sionistas para crear allí una nación de laboratorio sobre las tumbas y las casas saqueadas a sus legítimos dueños. Los kibutz particularmente fueron promovidos por el ala izquierda del sionismo, que era muy numerosa. Por ejemplo, estaba la guerrilla Haganá, que mató a muchísimos civiles palestinos y sobre la cual se fundaron las fuerzas de defensa de Israel. Eran socialistas, como Golda Meir, la primer presidenta israelí, era socialista, una rusa socialista, de hecho. Y las granjas colectivas llamadas kibutz, donde el señor Seransky se educó, son básicamente unidades agrícolas colectivistas donde no hay propiedad privada, todos los recursos son compartidos y se promueve una igualdad absoluta entre sus miembros, incluyendo cómo se visten y qué comen. Practican una filosofía sionista que excluye a todos los que no son judíos, por lo tanto es un comunismo con supremacismo racial, un socialismo étnico, un nacionalsocialismo judío. Naturalmente, un proyecto igualitario de estas características, contrario a las leyes naturales de la economía, al mercado, a la división del trabajo y a la globalización, desembocó en una crisis atroz que incluyó el desabastecimiento de alimentos en varias regiones de Israel como parte de su explosión financiera y la hiperinflación de los años 80. Para los 90 quedaban pocos kibutz en pie que vivían, por ejemplo, de venderles una estadía allí a personajes, a niñitos europeos y judíos de Estados Unidos que pagaban una buena cantidad de dinero para tener su experiencia comunista. Ya ven. De hecho, en los 90 prácticamente han desaparecido todos los kibutz, salvo algunos que empezaron a cobrarle a señoritos europeos como Seransky para llevarlos de visita, pagando una buena suma. Sin embargo, Seransky ve en los kibutz el mejor ejemplo de sociedad. Y ahí parece que no se hizo ninguna pregunta sobre cómo viven los millones de gazatíes o cisjordanos que, por ejemplo, sufren que la policía israelí les fracture sus extremidades para que crezcan débiles e incapacitados desde que son niños o adolescentes, o las niñas palestinas que son violadas, o los prisioneros que son violados con palos y fusiles, la privación de alimentos, la privación de medicamentos, o directamente el genocidio absoluto, que se activa por momentos, como en 2006, como en 2014, y muy particularmente en estos últimos años, donde según las Naciones Unidas, 600.000 personas han sido asesinadas en Gaza, una tercera parte de la población. Bueno, para Seransky los kibutz son modélicos, no hay ningún problema con Palestina, y cuando México sea tierra de kibutz, ya pueden imaginarse cómo terminarán los mexicanos. Pero bueno, le faltaba mucho tiempo para irse a México,
Y este señor, que no siguió el camino de tantos judíos nobles como Norman Finkelstein, Murray Rothbard o Shlomo Sam, que denuncian los crímenes del sionismo, prefirió irse de Israel con el mejor de los recuerdos de vuelta a Europa, a cursar en las elitistas academias progres del viejo continente. Entonces estudió Economía del Desarrollo en Alemania y Geografía Humana en el Reino Unido. O sea, español, sionista, se educa en Israel y en Inglaterra. En Inglaterra se une un sindicato estudiantil, históricamente dominado por la Sociedad Fabiana, esta famosa logia semisecreta que busca conquistar el comunismo en forma gradual y paulatina para no generar tantas resistencias, es decir, ir avanzando poco a poco de manera, entre comillas, evolutiva y no revolucionaria hacia la abolición de la propiedad privada y la libertad individual. Oseransky se integró a una red antiglobalización en los años 90 que llegó a abarcar 200 universidades, pese a que su vida era la de globalista perfecto. Él mismo dijo que los atentados de septiembre del 2001 lo hicieron cambiar su enfoque, pasando de la inocua crítica académica a la formulación de proyectos políticos. Y así fue como se convirtió en coordinador del Instituto Mundial de Energía Eólica, patrocinado por los malos de siempre, por entidades transnacionales como la UNESCO y la ONU, que a donde van terminan rodeados de escándalos de abuso sexual infantil, manipulación de recursos naturales, connivencia con terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, el Instituto Mundial de Energía de Oseransky ha sido acusado de querer imponer un modelo único de energía eólica, lo que provocó, por ejemplo, que en Pernambuco, al nordeste de Brasil, familias indígenas y campesinas rechazaran sus malditas torres eólicas, ya que habían cortado muchísimos árboles ancestrales para ponerlas allí, y el polvo blanco liberado por las aspas les generaba graves problemas respiratorios y cutáneos. En otras palabras, estaban envenenando a los indígenas que decían defender. Pero el siniestro Oseransky estaba demasiado preocupado con su propia carrera para este tipo de problemas, ¿no? Como ocuparse de la salud de los seres humanos. No se conformaba con ser un mero coordinador y quería más. Y consiguió más a mediados de 2008, cuando en medio de la crisis financiera internacional y muchísimas familias que se quedaban sin sus casas en países desarrollados, fundó su propia ONG, el llamado Grupo JANSA, con la misión de desarrollar parques eólicos comunitarios en regiones humildes. Lo que, insisto, por ejemplo, en Inglaterra, donde se educó, este tema de la promoción brutal de la energía eólica ha llevado a la neodesertificación, es decir, talando masivamente árboles, estos señores supuestamente defensores del medio ambiente, para poner sus benditos molinos de viento, ¿no? Bueno, el foco inicial de Oseransky fue en las tierras de su mamá, que naturalmente era una terrateniente en México, no era una desposeída, y experimentó en las zonas de Oaxaca y Yucatán. En una conferencia para la UNAM en el año 2009, Oseransky dijo que su máximo anhelo era que la población local tuviese el control de sus recursos naturales. O sea, que él tuviese el control de los recursos de las comunidades en el nombre de las comunidades. Entonces recibirían los sendos beneficios de la energía renovable, en lugar de que empresas extranjeras lo controlaran todo. Hay que tener la cara de piedra. O sea, un empresario extranjero globalista que viene a por todo te dice literalmente que te tienes que defender de los empresarios extranjeros. Sin embargo, Oseransky no instaló su oficina principal por allí, sino en una lujosa torre de Nueva York. ¡Claro que sí! En Lower East Side. De hecho, ¿saben? Aproximadamente 700 metros de la mansión de Jeffrey Epstein. De repente, ¿no? Bueno, lo cierto es que Oseransky quiso presentar a su fundación millonaria como una entidad humanitaria, sin ánimo de lucro, que busca ayudar a los pobres pueblos sometidos por los capitalistas espurios. Para eso, ha tenido que expulsar a los verdaderos emprendedores, amenazar a los competidores honestos, y bueno, empresas que, como Ciudad Maderas,
generan miles de empleos regionales, directos e indirectos, y contribuyen, por ejemplo, a atender a las víctimas de la inseguridad en México de manera altruista y sin andar haciendo publicidad. Empresas así, hay cientos, hay miles en México. Y los tecnócratas globalistas como Zelensky las tienen entre ceja y ceja. Para quebrar un país, hay que eliminar su entramado productivo. Hay que convertir a los trabajadores en esclavos de subsidios gubernamentales. Esclavos sumisos y obedientes que pongan el brazo para que el gobierno les inyecte lo que el gobierno quiere, o las élites que están detrás del gobierno, para que el gobierno les diga si pueden o no tener hijos y cuántos, si pueden o no irse de vacaciones y a dónde. Y bueno, como ya sabemos, la humanidad es un obstáculo para estos señores amantes de la agenda ecologista. ¿Por qué no podarla? Si ya mueren decenas de miles de mexicanos cada año, ¿por qué no centenares de miles? Repito, señores, echen a Zelensky de México. Para librarse de las empresas decentes que suponen un obstáculo para sus planes predatorios, Zelensky ha recurrido a técnicas realmente miserables. Las amenazas que falsamente dijo haber recibido están muy lejos de ser demostradas. Más bien, parecen formar parte de una estrategia de presión mediática para extorsionar a los empresarios y generar finalmente un verdadero despojo, el despojo de sus propiedades en favor de Zelensky. La bendita Fundación Jansa utiliza activamente las redes sociales y los medios de izquierda para amplificar mensajes sin sustento, generando confusión social, promoviendo rumores, demonizando a los inversores mexicanos y desacreditando proyectos que cuentan con todos los permisos y licencias ambientales, a diferencia de desastres tóxicos como los de Zelensky en Brasil. Y no me sorprende que la victimización de este español la haya perfeccionado en su rol como alumno sionista. Uno de los principales medios que utiliza para esparcir su propaganda es un portal pro-genocidio llamado Enlace Judío, que a mí como descendiente de judíos no me representa en absoluto. Allí Zelensky es defendido por los mismos que ven la hambruna forzosa de criaturas y el asesinato de trabajadores humanitarios como los miembros de la ONG del chef español José Andrés como algo totalmente justificable, efectos colaterales de una guerra defensiva. En Enlace Judío se publican artículos que pintan a Zelensky como un demócrata que está extendiendo las santas energías renovables en México. Pero amigos, básicamente, Zelensky es un expropiador. Desde 2023, su principal actividad es sacudir al despotismo de la Fiscalía General del Estado y tratar de robar predios privados en la zona de Yucatán. Pero amigos, el fondo del asunto es mucho peor. Varios medios señalan que está aplicando un modus operandi similar a las organizaciones no gubernamentales de Gates o de George Soros, el green grabbing, el despojo verde, una forma de manipulación para apropiarse de tierras y recursos, ofreciéndoles falsos beneficios a comunidades locales humildes. Básicamente, Robin Hood al revés, robarle a los pobres para quedárselo a los ricos. Así Bill Gates llegó a convertirse en el mayor terrateniente de los Estados Unidos. Zelensky ha intentado lavarles el cerebro a los indígenas y a los campesinos con un discurso cargado de violencia y de rencor, haciéndoles creer que las tierras ajenas les pertenecen, distrayéndolas de defender las suyas propias, a las que por supuesto también aspira, y tratando de empujarlos a la invasión y la expropiación de los predios de la competencia como carne de cañón, mandándolos a morir, como Marx con los obreros de la Comuna Belga, que iban a morir por él, con fusiles que había pagado con dinero que le quitó a su esposa mientras sus hijos se morían de hambre. Así como ven, amigos, la ideología indigenista es una prostituta de señores blancos, ricos y privilegiados a la que acuden para violar a su antojo a toda América Latina. Evo Morales, como lo retratamos en nuestro documental, ha impuesto un régimen del terror en Bolivia, con sindicatos nativos, de cocaleros, donde se establecen derechos por prerrogativas de sangre y, como lo hemos tratado aquí con entrevistados bolivianos, se legaliza el asesinato, los sacrificios humanos, ampliamente aceptados en honor a la Pachamama.
Bajo la bandera del etnonacionalismo, el político peruano Antauro Humala podría convertirse en inminente dictador del Perú. Estamos hablando de un sujeto nefasto que, además de comunista, plantea una guerra directa con Chile y el fusilamiento de los peruanos homosexuales. Estamos hablando literalmente de un indigenista filonazi. Y Juan Grabois, que lo conocemos bien, otro señor de origen sionista, pero converso supuestamente al catolicismo y que llegó a ser ministro del Papa Francisco, se ha dedicado literalmente a defender, por ejemplo, a los pseudoindígenas, ladrones de bancos y de autos, que se pusieron a expropiar las tierras más hermosas y paradisíacas de Villa Mascardi en el pasado. Él mismo incursionó en distintas haciendas del país, donde quedó expuesto, por ejemplo, por no tener la más mínima idea de cómo llevar adelante una huerta, el maldito inútil, que también va con el cuento de la agricultura ecológica y popular. Pero lo peor es que Grabois, además, trató de exportar la discordia. Viajó a Bolivia, viajó a Chile, viajó a Perú, viajó a Colombia, viajó a Ecuador, siempre cuando había protestas violentas con vandalismo, saqueos y sangre, apoyando a la izquierda contra el orden público. Alguien que me diga quién le robé. Alguien de acá que me diga quién le robé. Alguien de acá que me diga quién le robé. Le robaste todo. Le robaste todo en tu gobierno. Le robaste todo. ¿A quién le robé, señora? ¡Ladrón! De hecho, si no recuerdo mal, llegó a ser expulsado de Perú y de Colombia. Y de Bolivia lo expulsó la propia gente a los insultos en un aeropuerto. ¡Comunista! ¡Fuera de este país, carajo! ¡Fuera! ¡Fuera de mierda, carajo! Amigos, esto no es broma. Los terroristas mapuches pseudoindigenistas de Chile y Argentina son financiados por Mapuche Link con sede en Bristol, Inglaterra. Han asesinado salvajemente a propietarios de tierras. Yo hablé con uno que casi matan 2 veces, Diego Frutos, y lo entrevisté en este canal. Y qué casualidad, la Patagonia está siendo conquistada por personajes como el magnate anglo-israelí Joe Louis, recientemente indultado por Donald Trump, o el fundador de la cadena progresista CNN, Ted Turner, que es un ecologista al igual que Zelensky, mundialmente famoso por decir que la humanidad debería reducirse a 2.000 millones de personas y a los otros 6.000 millones que nos den por And then after that, we've got to stabilize the population. When I was born, there So were what's wrong with the population? I mean, were too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But If there were less people, they'd be using less stuff. Y ahora, también Zelensky ha conseguido meter a la pacífica Sociedad Mexicana de los Ixil en un feroz campo de batalla que ya involucra a la sospechada Fiscalía General del Estado. No se engañen, amigos. Este español ni siquiera lo hace por convencimiento ideológico. Su verdadero objetivo es hacer negocios millonarios instalando sus plantas eólicas en costosas hectáreas robadas. Les importa un carajo la vida de los humildes, o en todo caso les importa como ítems a reducir en su lista de obstáculos para tener el poder absoluto. La crueldad de Hernán Cortés multiplicada con certificado de calidad por Israel. No son meras elucubraciones, son hechos, amigos mexicanos. Un poderoso enemigo ha desembarcado en su país y es una amenaza para todos ustedes. El portal Por Esto informó que solo en 2014 Llanza realizó una inversión para Yucatán de 2.163 millones de pesos mexicanos, un equivalente estimado a 118 millones de dólares, de los cuales Oceransky recibió 29 millones para él. Por eso les digo, estimados mexicanos, no se dejen engañar por lobos disfrazados de corderos y ciérrenles la boca antes que terminen mordiendo y sea demasiado tarde. ¿A qué me refiero con que quieren fragmentar México para depredar los recursos que le quedan? Estamos hablando de estrategias que tanto la CIA como el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, conocen perfectamente, pero especialmente promueven varios españoles izquierdistas. Oceransky no es el único. El grupo Iberdrola es la corporación española más importante de energías renovables en México. Adivinen quién lo dirige.
José Ignacio Sánchez Galán, un ejecutivo que fue condecorado por la reina Isabel II, que presidió el grupo del Foro de Davos, que promovía el indigenismo, y que le ha vendido varias plantas eléctricas y eólicas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También está presente José Manuel Entrecanales, el madrileño que lidera el grupo Acciona, una multinacional de energía renovable que posee proyectos en México desde hace años. Entrecanales también es miembro del grupo Bilderberg y de varios organismos de las Naciones Unidas dedicados a la lucha contra el cambio climático. Como ven, todos ellos pertenecen a las mismas cofradías. También hay portavoces dentro de esta izquierda corporativa como el español Paco Ignacio Taibo II, un escritor y sindicalista nacido en Gijón que se ha mudado a México desde joven, el del documental Patria. ¿Cuál patria? Pero bueno, desde entonces ha participado en la Liga Comunista Espartaco, en el Comité de Lucha de la UNAM y ha trabajado para López Obrador realizando documentales proselitistas. Pero quien realmente está tiñendo de izquierdismo español a la nación azteca, que vaya que no lo necesita, es sin lugar a dudas Pablo Iglesias. Este político frustrado, que fue socio de Pedro Sánchez en su día, ideólogo y fundador, Lenin de Podemos, hace un tiempo importante ya, le compró a unos conservadores católicos quebrados el ahora canal Red, que antes era 7NN. El canal Red, es un chollo, es un chiringuito, como lo dicen los españoles, donde también trabaja el abusador de mujeres Juan Carlos Monedero, que a su vez tiene una sede de su consultora Neurona en México. ¿Qué tal si les digo que muy probablemente tenga que ver con la campaña publicitaria de Zelensky? Porque los vínculos son bastante estrechos. No es casualidad que Pablo Iglesias haya sido personalmente recibido por López Obrador y luego se haya reunido con Clara Brugada. Canal Red tiene al menos 6 contratos millonarios con el gobierno y ahora también posee su propia sede en el DF, ubicada en un penthouse exclusivo en zona corporativa en la colonia Condesa. No podía ser de otra forma. ¿Qué esperan del Marqués de Galapagar, que tenía un pisito en un barrio obrero cuando empezó en la política y ahora tiene una mansión en Galapagar? Sheinbaum y su gabinete están refugiando a todos estos crápulas. ¿Y ustedes, mexicanos, creen que realmente le conviene esto a los intereses soberanos de México? Se lo pregunto a la presidenta Sheinbaum. Señora presidente Sheinbaum, ¿usted cree que esto favorece a los intereses de su gobierno? En un contexto donde José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, comienza a ser perseguido por la justicia norteamericana por sus vínculos con Maduro, ustedes tienen a Monedero, además de sus escándalos de acosador sexual, que es un exégeta a sueldo de Maduro, que ha tenido problemas legales en España por sus vínculos con Maduro, y lo tienen ahí con Neurona en México. Y tienen a Pablenin, que va en la misma línea y ha recibido dinero de los mismos financistas. ¿No les parece que les están dejando las cosas muy sencillas a Donald Trump? Insisto, estimados amigos, tienen que esforzarse porque personajes como Sergio Zelensky se vayan inmediatamente de suelo mexicano. Hasta la próxima. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales,
sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales, y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad.